Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven en las diferentes medios sociales. Es un honor para mí estar y comunicar el Evangelio a cada uno de ustedes. Reciban un saludo de parte de nuestra Iglesia Bautista Esperanza. Soy el pastor Guillermo Romero y queremos compartir este día de una manera especial con usted. Queremos saludar a los hermanos siempre, a nuestros hermanos de nuestra iglesia. Hemos estado en contacto con muchos de ellos y damos gracias a Dios que la mayoría o casi todos están bien físicamente. Algunos ya regresaron a trabajar y estamos muy contentos. Ya recibimos las instrucciones de cómo vamos a abrir. Creo que quizás abriremos nuestro local como a mediados de junio, porque es una escuela y obviamente ahí tenemos que esperar más tiempo, pero estamos muy ansiosos de volvernos a reunir, pero obviamente van a haber ciertas condiciones como usar máscara, guantes, tener un desinfectante para las manos, quizás no vamos a tener himnario, vamos a tener que proyectar los himnos en la pantalla y una serie de condiciones para volver a reunirnos. Ubicarnos a 6 pies de distancia entre una familia u otra. Pero ahí estamos muy contentos y ayer estuvimos hablando con muchos de ellos y bueno, estamos esperando. Mientras tanto, pues vamos a estar aquí en los medios sociales y siempre oramos al final del culto, del mensaje, y les rogamos que siempre oren por mi cuñado o el esposo de mi cuñada Connie Velázquez, el hermano Luis Velázquez. Estamos orando por un milagro para Luis. Él está viviendo una situación bien difícil y está, creo, más de 40 días. Ha estado más de 40 días en cuidado intensivo, así que esperamos el milagro. Puede ser hoy, mañana, en el tiempo de Dios, pero sí sabemos que Dios está trabajando en su físico, en su cuerpo, y obviamente esperamos ese milagro. Hoy en día vamos a estar meditando acerca por qué sufren los justos, por qué sufren los cristianos. Quizás usted se ha expuesto a pensar y a meditar por qué los cristianos sufren. Y quisiera leer en Job, capítulo 1, verso 7, del 7 al 12, dice así: Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense bien, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ese era el concepto que Dios tenía de Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has concercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Padre, ayúdanos a entender este pasaje, a entender lo que vamos a enseñar, que sirva de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Guarda a aquellos que están escuchando este mensaje y bendíceles, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué como dijera yo, los cristianos sufren? Es una pregunta que se nos viene a la mente cuando la vida se nos hace difícil, cuando todo se pone oscuro, cuando llegan el sufrimiento, la circunstancia, cuando hay una pérdida de un ser querido, la quiebra de un negocio, una mala relación que se rompe, un divorcio, situaciones de sufrimiento que no nos imaginamos. Y obviamente los cristianos sufren, es una realidad. Pero en las últimas décadas se ha estado mencionando mucho el reclamar, proclamar las promesas de Dios. Mucho se usa este versículo, tú eres cabeza, no eres cola, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, todo saldrá bien. Y este movimiento es lo que conocemos como el evangelio del pensamiento positivo.
usan versículos para motivación, para motivar a la cristiandad. Que están en la Biblia, no estoy diciendo que no están usando la Biblia. Pero el problema es que paralelo a estos pensamientos, vemos otra verdad. Vemos que los cristianos enferman, padecen necesidad y sufren. Hoy en día hay pastores en los centros de emergencia de salud, hay doctores en pastores en cuidados intensivos, cristianos, buenos cristianos, siervos del Señor, enfermos, o otros han perdido su trabajo y están en una situación económica bien difícil con lo que está pasando. Y vemos en la Biblia, vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban aquel versículo que dice que caerán 1000 y 10.000 y a ti no te llegará? Pero la verdad es que Esteban murió muerto a pedradas. Pero sin embargo él pudo ver la gloria, los cielos abiertos y ver la gloria de Dios. Y tuvo lleno del Espíritu Santo proclamar y decir, no les tomes en cuenta este pecado. Porque los cristianos sufren. Y Esteban fue el primer mártir del cristianismo de nuestra era, de todos los tiempos, del inicio de la cristiandad. Y lamentablemente muchos cristianos murieron en los circos romanos, quemados en hogueras, comidos por leones, separados de sus familias. Hubo un sufrimiento en sus inicios de la iglesia cristiana. Así que, y muchas veces, aún Pablo tuvo problemas, muchos dicen que fue una enfermedad, y él oró 3 veces, y tuvo esa necesidad, y eso está en 2 de Corintios, capítulo 12, me gustaría leerlo, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice acá, él tenía esa situación de que tenía un mal, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, decía, pero dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, dice. Pero en el verso 9 dice Pablo, escribiendo, me dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la gran debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, había dificultades, tuvo enfermedad, como muchos mencionan, pero sin embargo, Dios le dice, no, basta de mi gracia. Y es ahí donde nosotros se nos hace difícil entender cuando Dios nos responde. Cuando oramos ferventemente y las cosas siguen mal, y la crisis, y la enfermedad y todo, y entran nuestras luchas. Pero hay una verdad absoluta, Dios nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, pero a la par del sufrimiento, Dios nos da el confortamiento, Dios nos da la paz en nuestra alma. Quizás el sufrimiento, estimado hermano y amigo, en nuestra vida, nunca lo vamos a entender. Quizás en 5 años usted podrá decir, oh, yo sufrí esta situación y ahora entiendo por qué me pasó. Dios me estaba guardando de esto. O quizás nunca va a entenderlo acá en la tierra, pero un día cuando estemos en la presencia del Señor, mire el panorama perfecto, usted va a entender que realmente Dios tenía un plan perfecto. Quizás usted quebró esa relación, hubo un negocio que quebró, pero a la par de eso Dios le estaba guardando de algo más difícil y quizás ahora que no podemos entender. Si alguien le ha dicho que el Evangelio es color de rosa, que usted no va a sufrir, venga a Cristo y todo va a estar bien, estimado amigo, hermano, es un engaño. Cristo nos enseñó que va a haber sufrimiento. En Juan 16:33 dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicciones, sufrimiento, la pérdida de un ser querido, la pérdida de ese negocio, la pérdida de algo. Pero sin embargo, Dios está ahí. Va a haber aflicción. En Juan 17:15, mismo en la oración intercedora, Jesucristo orando por nosotros, por los creyentes, por el futuro de la iglesia, dice, no les ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Hermanos, va a haber sufrimiento, va a haber dificultad, porque Dios lo permite. Dios lo permite así. Y vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. En primer lugar, el cristiano sufre porque Dios lo permite. Así de sencillo. En su soberana voluntad, en su soberana sabiduría, Dios permite el sufrimiento. Vemos el caso de Job. Un hombre próspero, tenía hijos, tenía negocio, tenía hacienda, ganado, qué sé yo. Viene Satanás y dice, quítelo. Y Dios le dijo, te lo permito. No solo, lo único que le dijo, no pongas la mano sobre él. Y dice, y salió Satanás delante de Jehová. Dios lo permitió. Dios lo permitió que Satanás pudiera tocar el cuerpo, la salud de Job. Se dice que era una llaga que le arruinó su cuerpo. Sufría dolor, ardor, qué sé yo. Pero sin embargo, Dios confiaba que Job se levantaría con fe. Y también en Lucas capítulo 22, verso 31, Dios, Jesucristo hablando, le hace una explicación a Pedro en el verso 31, 32. Dice acá, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un poco después, más adelante, es cuando Jesucristo le dice que Pedro le iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Pero aquí vemos que dice que Satanás pidió para Pedro zarandearlo, como a un trigo. Imagínense. Y él tuvo que pedir permiso. Pero hermanos, Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Dios permitió que Job fuera probado. En su plena soberanía, Dios probó a Pedro, a Job y a todos aquellos santos que sufrieron en el inicio de la iglesia. Ahora, Satanás tiene que pedir permiso. Y es ahí donde Dios lo permite. Ahora, esa prueba quizás usted que está pasando, quizás usted dice, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta situación nunca se termina? ¿Por qué esta carga? ¿Por qué mi negocio? ¿Por qué mi trabajo se ha perdido? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué aquel ser querido está sufriendo? Es porque Dios lo ha permitido así. Pero algo importante, que a pesar de que Dios permite el sufrimiento, dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. En otras palabras, las pruebas que vamos a tener nunca van a ser mayores de lo que nosotros podemos resistir. Y en este caso, debemos reconocer que Dios está en control. Dios permitió el problema que usted tiene, es porque Dios está en control. Dios lo puede eliminar en el momento indicado. Dios le va a ayudar a sobrepasar esa carga. Y es por ello que nosotros tenemos que entender que Dios está en control. Y nunca lo va a dejar. No es que usted va a estar ahí solo, sino que Dios estará con usted. Pero va a sufrir, va a haber sufrimiento. Dice en Deuteronomio 31:6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios estará contigo, no te va a dejar y no te va a desamparar. Esa fue la misma promesa que Dios hizo a Josué y Dios lo comprobó. Es la misma promesa que Dios hizo a Moisés y Dios lo comprobó. Y Dios hizo esa promesa a todos los cristianos y Dios no le ha fallado a nadie hasta estas alturas. Si hay sufrimiento, si hay pruebas, pero Dios siempre estará a su lado, dándole el confortamiento, dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerde, Dios está en control y Dios es el que permite el sufrimiento. En segundo lugar, además de que Dios permite el sufrimiento en los cristianos, en el justo y el cristiano sufre
para cumplir el propósito de Dios. Te dirá, bueno, ¿cómo cumplir el propósito? Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Quizás nosotros nunca lo vamos a encontrar, quizás usted nunca lo va a entender, ni yo lo he entendido en algunos casos en mi vida, pero la verdad es que Dios tiene un propósito para nuestra vida. La tradición nos enseña y nos dice, si alguien se enferma es porque está en pecado. Si alguien está en sufrimiento porque está mal con Dios y que tiene que ir a la iglesia o que se tiene que arrepentir. Si está mal económicamente es porque es mayordomo y la sociedad comienza a criticar, los amigos te critican, la familia te juzga. Pero la realidad es que los cristianos sufren para cumplir el propósito de Dios. Y quisiera que leyéramos en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, verso 1 al 3 dice lo siguiente. En Juan capítulo 9 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién pecó? Porque había nacido ciego, tenía que haber pecado. Si no pecó porque nació así, pues sus padres pecaron y como castigo de Dios. Pero nunca nos imaginamos que este hombre, su propósito de vida era nacer ciego, para que Cristo se manifestara con su poder y gran gloria para darles la sanidad de sus ojos. Y si el concepto de enfermedad de los judíos era realmente el pecado, imagínense cómo la sociedad juzga, cómo la sociedad juzgaba a esta familia, porque su hijo era ciego. Ahora, Dios tiene un propósito en la vida. En medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito. Quizás nunca lo vamos a entender, y como dije anteriormente, quizás hasta en la eternidad lo vamos a entender. Hay una historia de Fanny Crosby. Quizás no entienden quién es Fanny Crosby. Esto lo he mencionado muchas veces en la iglesia. Pero ella escribió muchos himnos que todavía cantamos en muchas iglesias. Dice la historia que a los 6 semanas de nacida perdió la vista por un error de un médico que le dio algo indebido en sus ojos. El quedarse ciega no la limitó a escribir poemas y himnos desde niña. Escribió himnos, como dije anteriormente, que todavía se cantan, como A Dios sea la gloria y otros. A los 8 años, después de haber luchado contra el desaliento y vencido su situación de aceptarse que realmente era ciega, escribió el siguiente poema, y voy a tratarlo de leer. De inglés al español se traduce y queda un poco diferente, pero dice así: oh, qué persona tan feliz soy, aunque no pueda ver, me he propuesto que en este mundo satisfecha estaré. Cuánta bendición tengo que otros no pueden tener. Llorar y suspirar porque soy ciega, no puedo y no lo voy a hacer. Wow, esto era una mujer que nació ciega, prácticamente a los 6 semanas quedó ciega, pero toda su vida el obstáculo de sus ojos no la limitaron. Ella fue a la universidad, ella aprendió música, escribió himnos, escribió poemas, libros. Y dentro de los himnos solamente voy a mencionar algunos: A Dios sea la gloria, comprado por sangre por Cristo, dejo al mundo y sigo a Cristo, es Jesucristo fuente de paz. Hermanos, Dios tenía un propósito con esta hermana, y sin duda alguna el sufrimiento de ciega de su niñez, Dios le permitió en medio de toda esa situación escribir cumplir su propósito de su vida. Hermanos, además de que Dios permite el sufrimiento en los cristianos, en los justos, además que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. En tercer lugar, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué los cristianos sufren? Es para crecer en fe y consolidar nuestra fe.
Y es por ello que nosotros tenemos que entender que el sufrimiento en la vida es una batalla de fe, es una guerra espiritual. Durante todo este tiempo, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en prueba, durante todo este tiempo estamos con la lucha entre la fe y la duda. Oh, si Dios me va a sanar, pero ¿cuándo? Dios me va a proveer este trabajo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y oramos y le pedimos a Dios y estamos en esa batalla. Pero déjeme decirle, en la batalla de la fe solamente es Dios y usted. Realmente yo no puedo batallar por la fe de mis hijos. Yo quisiera, pero ellos tienen que enfrentar sus situaciones de su vida, las pruebas que van a tener entre ellos y Dios. Igual Melba, somos una familia, pero tenemos que batallar nuestra propia fe, nuestras propias luchas. Y vemos en el caso del rey David. La Biblia nos enseña en 2 Samuel 12, cuando el hijo de David, el hijo que de Betsabé, ustedes saben que hubo una relación de adulterio indebida y Betsabé quedó embarazada y el rey David manda a matar al esposo de Betsabé. En este caso, el profeta Natán le dice a David que su hijo iba a morir. Y en realidad el hijo se enfermó, muy grave. Y la Biblia dice que David ayunó por 7 días y se puso a orar y a orar los 7 días. No comía, no hacía nada más que orar y clamar a Dios. Al final sabemos la historia, que el niño murió. Entonces David se levantó, comió, y esto sorprendió a los empleados o a los sirvientes, ¿verdad?, a los que le servían. Pero en realidad David entró a una batalla de fe, a una batalla de conflicto, porque en realidad cuando estamos en pruebas, es cuando estamos en el sufrimiento, es cuando tenemos que levantarnos en la batalla de la fe. Satanás, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en el sufrimiento, nos ataca con la duda. La duda es lo que afecta a nuestra fe. Y comenzamos a decir, bueno, si esta enfermedad, voy a morir de esta enfermedad. A alguien le declaran cáncer y obviamente dice, voy a morir. Pero ¿por qué no venir a los pies de Dios y esperar un milagro? Y ese es el problema. Ahora, solamente usted y Dios, en una comunión plena con nuestra fe, con su fe, es que Dios le va a dar fortaleza, Dios va a dar la victoria. En realidad, no siempre Dios nos va a dar la respuesta positiva, pero van a haber lucha. Y recuerde, los amigos le van a fallar. Es usted y Dios. Los amigos le van a fallar, la familia le va a fallar. Los amigos de Job lo criticaron, vinieron y lo criticaron. Aún la esposa de Job le dijo, en Job 2:9 le dijo, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense la esposa de Job, al verlo sufrir, dice, no, mejor que se muera, ¿verdad? Pero en realidad, qué distinto hubiera sido que este esposo hubiera dicho, ok, vamos a clamar a Dios, voy a ayunar y le voy a pedir a Dios, así como hizo David, voy a pedirle a Dios que Dios haga el milagro de sanar a Job. Pero no fue así, porque la mujer no tenía la suficiente fe. Ella mejor dijo, que se muera, retienes aún tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y ese es donde está la batalla de fe, esa es la batalla del pensamiento, en la batalla del sufrimiento. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que levantar en fe. En realidad, Dios permite eso, Dios tiene un propósito, pero Dios quiere que nos restauremos en fe. Nuestra fe es pequeña y la duda y el sufrimiento en la batalla es nuestra debilidad. Vemos el caso de Pedro. Cuando ves en la noche oscura a Jesucristo venir caminando sobre las aguas, Pedro le dice, si eres tú, ven, hazme caminar, hazme que yo camine. Jesucristo le dice, ven, y en realidad Pedro comienza a caminar y da sus primeros pasos, pero cuando ve la tormenta, ve la noche oscura, se hunde. Jesucristo viene y lo toma de su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el conflicto de nosotros como creyentes. En medio del sufrimiento, en medio de la batalla,
dudamos. No es que no tengamos fe, sino que le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Y ese es nuestro conflicto, hermano. En el momento de las luchas, en el momento de la dificultad, tenemos que entender que fe en Hebreo 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo el milagro, pero lo creo. Yo no veo la situación que va a resolverse, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y entender que es conforme su voluntad. Como a Pablo le dijo, bástate mi gracia. Y muchas veces Dios nos va a dar esa respuesta. Pero no, esa respuesta que es un no quizás, pero por medio de la fe y conociendo que es un plan perfecto de Dios, Dios nos da la paz y nos da la solución para seguir adelante. Ahora, no vemos la solución, pero podemos estar confiados de que Dios está en control. Ahora, además de que Dios lo permite, de que Dios tiene un propósito, de que Dios hace las situaciones difíciles, las pruebas y el sufrimiento para aumentar y consolidar nuestra fe, Dios permite, los justos sufren, los cristianos sufren, para que su nombre sea glorificado en medio de las pruebas. En otras palabras, el sufrimiento es para que nosotros, por medio del sacrificio, Dios sea, nuestro esfuerzo, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, el nombre de Dios sea glorificado. Como dije anteriormente, Dios permite las pruebas, el sufrimiento, para cumplir el propósito de nuestra vida. Y también nos permite el sufrimiento para crecer en nuestra fe. Pero además para que nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, Dios sea glorificado. En realidad, vemos la historia cuando Lázaro le dicen a Jesús que estaba enfermo. Y él dice, esta enfermedad no es de muerte. Quisiera leer en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 4. Dice acá, el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, vemos una situación acá. Lázaro está enfermo. Lázaro está sufriendo. Está en una gran prueba. Y llegan a decirle a Jesucristo, hey, tu amigo, al que amas, todavía le hacen entre paréntesis, el que te amas. Y Jesucristo contesta, esta enfermedad no es para muerte. Y dice acá, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En realidad, las pruebas y el sufrimiento de nuestra vida son para eso, para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando estamos en sufrimiento, clamamos con tremenda súplica y Dios ve y escucha nuestra oración. En Juan 14:3 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que cuando Dios contesta, escucha nuestras oraciones y ve nuestro sufrimiento, y cuando Dios resuelve nuestras situaciones, el nombre de Dios es glorificado. El creyente sufre para que el nombre de Dios sea glorificado. El mundo sepa quién es Dios. Pero es increíble poder entender que en medio del dolor y el sufrimiento, al final de todo, Dios puede ser glorificado. Cuando tú das testimonio de la gente que ha sido sana, cuando ves y escuchas los milagros que Dios ha hecho en muchas vidas, podemos dar y decir gloria a Dios, porque Dios hace milagros todavía. Y Dios siempre lo hace. En 2 Tesalonicenses dice lo siguiente, quisiera leerlo así rápidamente. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito, fíjense bien, y cumpla todo propósito, porque estamos hablando de bondad y toda obra de fe, aumentar la fe con su poder, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea que en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestras pruebas y dificultades, el nombre de Dios es glorificado. En conclusión, ¿por qué sufren los justos? Los cristianos es una pregunta que siempre vamos a tener. En los momentos difíciles, en la duda, cuando estamos en ese conflicto, ¿por qué sufro? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? Y recuerde que Dios lo permite. Dios lo permite en su plena y santa voluntad. En segundo lugar, para cumplir su propósito, el propósito de Dios en su vida. Dios tiene un plan, un propósito para usted. Y en tercer lugar, para aumentar y consolidar nuestra fe. Y en cuarto lugar, para glorificar el nombre de Dios. Concluimos diciendo que el sufrimiento es el maestro efectivo que nos marca. El sufrimiento nos marca en un antes y un después. El sufrimiento nos marca el corazón, nuestra mente. Y siempre estamos recordando, y quizás podemos recordar lo que hemos sufrido, pero sabiendo que Dios de ahí nos salvó. Quizás usted, estimado hermano y amigo, quizás Dios le ha puesto una prueba. La quiebra financiera, la quiebra de una relación, el despido injusto de una organización. Pero recuerde, Dios lo permitió, Dios tiene un propósito, Dios quiere que consolide su fe y Dios quiere que glorifique a Dios. En Romanos 8:28 hay un versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es algo que nos ayuda a bien, pero muchas veces no entendemos esto. Cuando estamos en el sufrimiento, ¿cómo entender de que la pérdida de un ser querido nos va a ayudar a bien? ¿Cómo entender que esa enfermedad, aún esta pandemia, no puede ser a bien? Pero en realidad, Dios tiene propósitos en la vida, en lo nivel personal. Yo he entendido, por ejemplo, algo que en mi vida yo sufrí. Por ejemplo, creo que era en el 2009, 2008, por ahí, hubo una crisis financiera acá en Estados Unidos. Los negocios quebraron, una recesión. Más de la mitad de nuestro negocio lo perdimos. Mis hijos estaban en una escuela cristiana. Yo soy todavía, y creo que si usted puede tener a sus hijos en una escuela cristiana y Dios se lo permite, hágalo. Pero era mi sueño que mis hijos se graduaran en una escuela cristiana. Pero sin embargo, perdimos tanto el negocio y clientes que perdimos, que no tuvimos una opción más que pasar a nuestros hijos a una escuela pública. Y no estoy diciendo, atacando la escuela pública de una manera horrenda, pero sí nuestro sueño como familia era que nuestros hijos terminaran en una escuela cristiana. Pero Dios no lo permitió. Y fueron mis hijos a la escuela pública. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Mi hijo mayor, David, ahí comenzó a estudiar y se envolvió en estudiar computación. Y 11, 10 años o 12 años después, mi hijo tiene un buen trabajo y trabaja en computadoras, en computación, en programación, qué sé yo, IT. Mi segundo hijo, Samuel, en la escuela pública conoció buenos amigos. Y en realidad ellos formaron una buena amistad con muchos. Había un joven que vivía en Dinamarca. Y el año pasado, no solamente Samuel, sino mis 3 hijos, pudieron viajar a Dinamarca, a Europa, por medio de esa amistad que desarrolló en esa escuela pública. Mi hijo Benjamín aprendió a tocar guitarra en la escuela pública. Un día que el hermano que nos ayudaba en nuestros inicios a tocar guitarra se cambió de iglesia, se movió. Una tanta, mi hijo Benjamín dijo: yo voy a tocar la guitarra. Y desde entonces está tocando y ha estado tocando la guitarra
aún con Mrs. Lang, juntos formaban un buen equipo en la música de nuestra iglesia. Entonces ahora que veo, 10 años después, digo que realmente todas las cosas ayudan a bien. Quizás el sufrimiento no lo vamos a entender. Ahora yo lo entiendo. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. ¿Por qué perdimos clientes? ¿Por qué mis hijos tuvieron que ir a una escuela pública? Recuerde, a través del sufrimiento, Dios refina nuestra visión de la vida y nos enseña a enfocar nuestras prioridades. Dios está en control y Dios está permitiendo muchas veces cosas en nuestra vida. Ahora bien, yo quisiera concluir con una invitación. Si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, quizás usted ha ido a la iglesia. Quizás va un domingo, otro dos, otro que sí. Pero en realidad usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. No es uno de los caminos, es el único camino, es el camino, es la verdad y es la vida. Y Dios quiere que usted tenga una relación con Dios mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo soy pecador. Un día yo reconocí ese amor de Dios y lo acepté y le pedí perdón a Dios, reconociendo que Dios me ama, aún siendo pecador. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Dios lo levantó de los muertos? Si usted cree eso, confiéselo. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero en otras palabras, usted tiene que confesar esto a través de una oración, pidiéndole al Señor que Dios le perdone de sus pecados, que Dios le guíe, que Dios le dé fortaleza. Entréguele su vida a Cristo en esta mañana, o en este momento que usted está viendo, arrodíllese o hínquese o siéntese o pídale y clame a Dios. Yo lo hice solo. Yo leí un folleto y decía, usted tiene que reconocer que es pecador, usted tiene que reconocer que Dios envió a Jesucristo a morir por sus pecados. Y yo, en una noche de un sábado, tenía 16, 15 años creo, me arrodillé y le pedí a Dios que me perdonara y me diera salvación. Usted lo puede hacer en esta mañana, o en este momento que usted está ahí. Solamente pídale, haga esa oración. Y si usted lo hace, contáctese con nosotros y nosotros le podemos enviar folletos. Y también queremos decirle a los que son creyentes y se han quedado a la vera del camino, como se dice. Aquellos que un día sirvieron a Dios, sirvieron como mujer, sirvieron aún predicando en una iglesia, sirvieron imitando, testificando, pero el amor se les enfrió. Se perdieron. Ahora están fríos. Es el momento, estimado creyente, hermano en Cristo, de regresar a los caminos. Usted sabe lo que tiene que hacer. Solamente tiene que pedirle perdón a Dios. Y Él le va a perdonar. Y lo va a recibir como al padre del hijo pródigo, que lo recibió con un gran abrazo, con un gran amor. Dios le está esperando. Cristo le está esperando. Regrese. Y recuerde, la misma gracia que le salvó es la misma gracia que le puede restaurar. Vamos a orar en este momento. Les ruego que oren por mi cuñado Luis Velázquez, por aquellos que están trabajando y sirviendo en los medios eficientes o necesarios para mantener la economía. Pero también les ruego que, y a manera de testimonio, nuestra hermana Lorena la semana pasada nos compartía que compartió el Evangelio con alguien, y oramos por Teresa, que ahora forma parte de la familia del Señor. La hermana Lorena compartió el Evangelio con esta señora y ella aceptó al Señor la semana pasada. Así que seguimos de frente, seguimos
la iglesia no está cerrada, estamos activos, ¿verdad? Oremos también por Adonai, el hijo de la hermana Susana, hermana de nuestra iglesia, que el jueves creo él va a tener una cirugía, no es una cirugía grave, pero obviamente tendrá que ir al hospital y oramos para que todo esto salga bien. Vamos a orar en este momento. Señor y Padre Santo, venimos ante tu presencia una vez más a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Te rogamos por cada hermano de nuestra iglesia, bendícele sus trabajos, sus vidas, sus negocios, y sé tú con ellos, Padre, en sus necesidades, en sus familias, en sus matrimonios, en sus relaciones con padre e hijo, Señor. También te ruego en esta mañana, Señor, por a Luis, Padre, que tú hagas el milagro de restaurar su salud. Bendice a Connie, mi cuñada, Señor, dale fuerza, fortaleza. Admiramos cómo tú le has dado esa fortaleza, esas fuerzas para estar al frente de su hogar y de su trabajo, de su negocio, Señor. Bendícela, bendice a nuestra sobrina, Señor, Lala y Noelia, Señor. También te ruego, Padre, por el hermano Mario Robles, que tú hagas la obra en él, de sanarlo, Señor. Te rogamos también por la señora Pat, que está con la situación de cáncer. Te rogamos también por la familia del pastor Garlic, que falleció la semana pasada, que tú des fortaleza a la familia. También te rogamos por la familia Martínez, que el esposo de la hermana Ana falleció, Señor, y que des fortaleza a esa familia, Señor, que cubra sus necesidades, Padre. También te rogamos, Señor, por Adonai, que todo salga bien en la cirugía que van a hacer este jueves en él, Señor. Bendice su familia, su matrimonio, y te rogamos por cada hermano de nuestra iglesia, Señor. Ahora bien, te rogamos por aquellos que trabajan duro para mantener la economía, Señor, por los trabajos que se consideran esenciales, Señor, por los que están en los supermercados, en las tiendas, los que trabajan en hospitales, doctores, enfermeros, aquellos que están en los químicos, en los laboratorios, en todo el que forma parte del trabajo del hospital, Señor, en los centros de salud, Señor. Te rogamos por los presidentes del mundo, Señor, que tú les des sabiduría, por los científicos, Señor, los doctores que puedan encontrar pronto, que tú les proveas, Señor, pronto la vacuna, Señor, el remedio para esta enfermedad, Señor. Te rogamos, Señor, que hoy que se está celebrando el Memorial Day acá en Estados Unidos, Señor, que tú cuides a todos aquellos que están en la calle, Señor, que no haya ningún incremento de esta enfermedad, mucho menos que haya un incremento de muertos hospitalizados, Señor. Gracias, Señor, porque en medio del sufrimiento podemos venir a ti, Señor. Tú eres el que nos da paz y confianza. Señor, ayúdanos con las dudas, ayúdanos con nuestra fe. Como dijeron los apóstoles, aumentanos la fe, Señor. Padre, ayúdanos en esta semana que empezamos, cuídanos, bendice a nuestras familias, protégenos de este virus, Señor, a todas las familias que conocemos, Señor, y a todo el mundo, Señor. Sana a aquellos que están en el hospital, sana a aquellos que están en sus casas, Señor. Te rogamos por aquellos que están en cuidados intensivos. Te rogamos también por los pastores que son tus siervos y que están enfermos, aquellos pastores que hacen su esfuerzo para trabajar en la obra, Señor. Ayuda a aquellos pastores que todavía tienen problemas, Señor. Sé tú con ellos, Padre, y guárdales. Padre, danos una buena semana y ayúdanos a tener la suficiente fe para descansar en ti. Todo te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias por escucharnos y vernos, y le esperamos la próxima vez. Le deseamos que tenga una semana bendecida y cuídese, lavándose las manos, protegiendo su rostro. Dios le bendiga.